Pero si el gobierno nacional se niega a intervenir, en Santa Fe la situación es distinta. En marzo de 1912, en la primera elección efectuada bajo los términos de la ley Sáenz Peña, había triunfado el principal partido opositor, la Unión Cívica Radical. El gobierno radical del doctor Manuel Menchaca trabaja activamente para resolver la huelga. Crea una comisión investigadora integrada por el vicegobernador Caballero, el intendente de Rosario Daniel Infante y el terrateniente Toribio Sánchez, quienes califican de justo los reclamos de los agricultores y terminan participando en sus asambleas. La huelga se prolonga y ninguna de las partes muestra intenciones de ceder. ¿Quiénes son los malos que José debe enfrentar? En el film de 1921, las fuerzas sociales adversas a los chacareros son dramáticamente sintetizadas y encarnadas en los personajes picarescos del teatro criollo. El patrón arbitrario y despótico, el infaltable soplón cobarde y ridículo, el comisario lugareño, que aunque conoce la justicia de los reclamos no tiene más remedio que cumplir sus órdenes de reprimir, hasta que la injusticia subleva su generosidad gaucha y siguiendo el ejemplo del sargento Cruz en el Martín Fierro, se pasa al bando de los perseguidos. El inescrupuloso almacenero de ramos generales y acopiador de cereales que recurre a una estafa común en la época. Cuando llega el momento de pagar lo que debe a los chacareros, se declara en quiebra y desaparece. Con diplomática prudencia, la narración escamotea a los verdaderos explotadores. Los grandes latifundistas nucleados en la sociedad rural y los gobiernos que defienden sus privilegios, las oligarquías y caudillajes locales, los especuladores de tierras, el oligopolio de las 4 grandes firmas exportadoras, Bunge-Born, Dreyfus, Bell Brothers, Union Wormser, formadores de precios que comercializan aproximadamente el 50% del total de la cosecha. De continuar el colono reclamando que es un oprimido y que se le esclaviza, se corre el riesgo de que se organicen sociedades de resistencia y se encaminen hacia principios anarquistas, afectando nuestro crédito en el exterior. Lo que los propietarios no podemos tolerar es que el labriego se nos imponga en forma violenta porque sí y quiera obligarnos a hacer lo que él quiere, no lo que estamos dispuestos a cederle nosotros. La impunidad ha dado positiva eficacia a la propaganda huelguista y ha llegado el momento de impedir la continuación de actos ilícitos que perjudican no solo la libertad de los contratos y del trabajo, sino... En agosto de 1912, el diario La Capital, que apoyó a los huelguistas, festeja. La gran batalla del resurgimiento en que se ha empeñado el colono, su principal triunfo consiste en haber demostrado que posee y ejerce su conciencia y que ha sido capaz de solidarizarse colectivamente inspirado en ideales de lucha para el mejoramiento de la vida agraria nacional. ¿Qué había sucedido? La tosudez de los chacareros, más la perspectiva de que no se siembre con las consiguientes pérdidas, deciden a algunos propietarios a proponer contratos que contemplan las exigencias de los agricultores. Los patrones comienzan a ceder, no sin consecuencia para ellos. Algunos terratenientes que han acordado son echados del Club Social de Alcorta en medio de un tumulto con agresiones físicas y agravios. La huelga ha triunfado y en medio de celebraciones, con júbilo y alivio, los agricultores vuelven a reunirse para institucionalizar su unión. El 15 de agosto de 1912 queda fundada la Federación Agraria Argentina. El grito de rebelión proclamado en Alcorta está por cerrar una página de las más hermosas del histórico movimiento. La huelga agraria, que ha tenido la virtud de levantar a más de 100.000 colonos, está terminada después de 3 meses de sacrificios heroicamente soportados por los cultivadores de la tierra. En su final feliz, la película En pos de la tierra celebra que José vuelva a trabajar la tierra en condiciones más justas, habiendo contribuido a forjar la solidaridad y la palabra de un sector fundamental de la producción.
En la realidad, muchos abusos retornaron, especialmente los desalojos, y los chacareros los volvieron a enfrentar unidos, con nuevas protestas y huelgas. Recién en 1921 se obtuvo la ley 11.170 que daba validez jurídica a los reclamos. Pero la huelga de 1912, el grito de Alcorta, se constituyó en el mito fundacional de la identidad de un sector, que en adelante no dejaría de hacerse oír. El grito de Alcorta tuvo sus mártires. En 1917, en la localidad de Firmat, durante un mitin contra la desocupación, la policía se tiroteó con los manifestantes. Resultaron muertos los dirigentes agrarios anarquistas Francisco Mena y Arturo Barros, de sobresaliente actuación en la huelga, y un vigilante de apellido Muñoz. Francisco Netri se consagró por entero a defender los intereses de los chacareros. El 5 de octubre de 1916, en Rosario, y siendo presidente de la Federación Agraria y director del periódico La Tierra, fue asesinado por un empleado despedido, supuestamente por rencor personal. El matador fue condenado. En cuanto a los instigadores, la investigación nunca pudo identificarlos. Solo 4 años después del grito de Alcorta, Hipólito Yrigoyen era elegido presidente, quebrando la continuidad del régimen oligárquico. Pronto nuevas voces se harían oír. Pronto otras voces se sumarían a la exigencia de derechos y representación.